Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Eres hacedor de proezas. Eres hacedor de maravillas, Señor. Nos ha creado, pero también nos ha redimido en Cristo. Y ha traído para con nosotros el perdón de los pecados. Que tú has establecido en la palabra que si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, Señor. Y nos ha orientado para que estemos precisados de cómo es tu corazón. Y nos ha aconsejado para que no pequemos, para que no hagamos cosas que desagradan a ti. Pero también nos ha enseñado que si alguno ha pecado, abogados tienen para con el Padre a Cristo. Señor, restaura en esta mañana, santifica, muestra tu gloria, establece tu orden, libera, transforma, conforme a tu grandeza. Espíritu Santo, establece tu orden en nuestras vidas, en los matrimonios, en la familia, en los negocios, en las estructuras de nuestros pensamientos, en las funciones del cerebro. Señor, en el espíritu, en el corazón, en nuestras emociones, establece tu orden. Guía a tu pueblo conforme a tu grandeza, a tu propósito. Renueva las fuerzas a aquellos que están cansados. Tú eres el que multiplica por cero y da número positivo. Aquellos que no tienen fuerza, dale nuevas fuerzas. Aquellos que están siendo atacados por espíritu de incredulidad, Señor, que fluya la gracia a favor de ellos. Protege sus pensamientos con la verdad, con los principios, con la palabra, con la revelación. Aquellos que se han desviado tras las redes sociales, Señor, y han perdido la conexión contigo por estar detrás de personas, gente, o estar buscando, Señor, que la gente lo acepte. Glorifícate de una manera extraordinaria, transforma su mentalidad. Espíritu Santo, establece tu orden. Aquellos que en el seno de la familia están viviendo crisis por necesidades económicas, por situaciones del pasado, por rebeldía, por comportamientos inapropiados, por pecado. Tú eres el que libera, el que sana, el que restaura, el que reconcilia. Eres tú, Señor. Establece tu orden. Mira aquellos que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Señor, glorifícate en ellos. Que sus vidas sean impactadas por tu Espíritu Santo, transformadas, que tú establezcas su orden en ellos, que dé respuesta a sus peticiones, que muestre tu gloria. Renueva las fuerzas en la casa, Señor, como el águila, renueva las fuerzas, levanta en la casa hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, capaces de marcar su generación, de transformar su entorno, de compartir una palabra con sus compañeros de trabajo, de dar testimonio en el trabajo, en la empresa, en los negocios, en la vida diaria, en el metro, en el autobús, en la escuela, en la universidad, en el vecindario, capaces de dar testimonio de ti, de hablar de ti, de mostrar tu gloria. Señor, lo que tú has hecho a través de Jesús y que ha impactado nuestras vidas. Señor, que podamos darte a conocer por nuestro lenguaje, con nuestras actitudes, que la gente que nos rodea sepa que tú vives en nosotros, que tú te proyectes a través de nuestra mirada, de nuestro lenguaje, de nuestra conducta, Señor. Eres poderoso para hacerlo. Hoy entregamos toda pasividad, Señor, todo conformismo, hoy queremos entregarlo.
toda distracción, todo aquello que nos distrae de ti, de la familia, del ministerio, del matrimonio, de la relación con los hijos, todo aquello que influencia nuestra mente, que es contrario a lo que tú has establecido. En el nombre de Jesús hoy te lo entregamos. Hoy te entregamos toda ansiedad, todo lo que nos quita el sueño, todo lo que nos atormenta, toda aquella cosa que nos preocupa, la rendimos hoy a los pies de la cruz, con el propósito de ser nueva creación, como tú has establecido en la palabra. Hoy queremos rendir nuestro lenguaje, queremos hablar de manera apropiada, Señor. Danos el entendimiento, transforma nuestras mentalidades, que hablemos palabras sazonadas con sal, a fin de dar gracias a los oyentes. Hoy entregamos, Señor, nuestras rebeldías, nuestro cansancio, nuestras frustraciones. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Levanta tu iglesia, renueva las fuerzas, transforma, libera, conforta, guía. Tú eres quien rejuvenece como el águila, Señor. Ayúdanos, guíanos a ser transicionados del pasado y vivir de acuerdo a los principios que tu palabra nos ha enseñado. Hoy renunciamos a la religiosidad barata, al engaño, a la doble vida, Señor, a la apariencia, para que tu Espíritu Santo rompa el cántaro y le dé la forma que quiera. Eres poderoso. Que nuestra apariencia sea la real, la verdadera, la esencia. Oh Señor, glorifícate. Danos una palabra dulce, Señor. Danos capacidad de respuesta apropiada. Oh Señor, renunciamos a la maldición. Nosotros queremos bendecir con nuestros labios. Queremos dejar de insultar y de dar palabras de desagrado para dar la palabra apropiada que tu Espíritu Santo pone en cada caso. En el nombre de Jesús, hoy rendimos delante de ti para que tu gloria se manifieste, Señor. Para ser auténticos, verdaderos, originales. Para tener identidad contigo. Para escuchar tu voz, para ser sensible a tu voz, para ser sensible a la palabra, para ser sensible a los principios, Señor. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, establécete, revoluciona la casa, estremece la casa, para tu gloria. Señor, que lo que hacemos lo hagamos en ti y para ti. Más de ti, menos de nosotros. Más de ti, menos de nosotros. Tu palabra lo establece, necesario que menguemos para que tú crezcas. Señor, gracias por lo que hace en esta casa. Declaramos inoperante toda opresión sobre el pueblo, todo espíritu de maldad que viene a atacar, a distraer. En el nombre de Jesús es inoperante. Toda enfermedad es inoperante. Tú eres quien sana de todo virus, Señor. Tú eres quien establece tu orden en la salud mental, física, espiritual, emocional de la gente. En el nombre de Jesús, tú eres quien levanta a los enfermos. Declaramos la palabra en tu nombre. Por tu llaga somos sanados, somos sanados, somos sanados. Del cuerpo espiritual y del cuerpo físico somos sanados. Somos sanados emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, físicamente. Somos sanados, somos sanados. En el nombre de Jesús, por la palabra, por tu sacrificio, por tu gloria, para tu gloria, por tu gracia.
Gracias por tu protección. Es inoperante toda influencia infernal. El infierno no tiene poder sobre tus hijos. En el nombre de Jesús es inoperante. Que se desarrolle en la casa el discernimiento de espíritu. En el nombre de Jesús, para detectar todo aquello que viene a distraer. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo. Danos la palabra de ciencia. La palabra que es capaz de confrontar la vivencia. La palabra que es capaz de crear fundamento firme, que establece principios y verdades del reino. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Dios. Y quiere que nosotros experimentemos cosas extraordinarias en Él. Así que hoy, finalizando la predicación de la reconciliación, tengo la introducción de la predicación ya finalizando, que tiene que ver con la integración, y es el concepto que trabajamos este año en la casa, acerca de la integración. Tengamos la escritura en el día de hoy. Así que vamos a los evangelios. Tenemos la escritura en el evangelista Lucas capítulo 10. El versículo 1, tenemos el texto sagrado en el día de hoy. Hoy hablamos de integración. Así dice el texto sagrado en el nombre de Jesús. Después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy amable. Así que hoy hablamos de integración en la predicación de la reconciliación. Las personas, cuando están reconciliadas, entonces están en capacidad de ser integradas. Si la iglesia integra a la gente sin reconciliación, la iglesia se convierte en mundana. Y lo que hace que una iglesia sea mundana no es la gente que asisten, sino los líderes. Cuando son permisivos al pecado y cuando no orientan a la gente hacia Cristo. El hecho de que a las iglesias asistan gente mundana no significa que la iglesia sea mundana. La iglesia es mundana cuando deja que el mundo entre. Cuando se integra a la gente sin arrepentimiento. Ese es el concepto. Ahora, la integración debe ser a partir de la reconciliación. Yo puedo predicar en la iglesia en la medida que yo estoy reconciliado con Cristo. Que se ha producido en mí la reconciliación espiritual. Donde el Señor ha restaurado la relación con nosotros. Integración es el resultado de mantener unidas las partes de un todo.
Cuando un grupo de personas están unidas con propósito y cada quien está haciendo su trabajo en el área que fuere, se puede decir que están integrados. Integrar es juntar diversos elementos que forman parte de un conjunto. Personas que tienen cosas en común se pueden juntar para hacer cosas extraordinarias. Eso es integración. Es aceptar las personas tal como son, con el propósito de lograr la liberación, transformación y desarrollo en todas las áreas. Lo primero que debemos hacer es aceptar a las personas tal como son. Muchos de nosotros queremos cambiar a la gente y la Sagrada Escritura establece, no es con espada, no es con fuerza, sino con tu espíritu. Es el Espíritu de Dios el que transforma a la gente. Ahora, la iglesia debe darle la palabra y el Espíritu, y darle la oportunidad que el Espíritu de Dios lo transforme. Ahora, si nosotros no aceptamos a la gente como son, ellos no tendrán la oportunidad de escuchar la palabra. Porque para que puedan escucharnos tenemos que aceptarlo. Y hay una intención natural de rechazar a la gente. No lo hacemos de manera verbal, pero existen formas de comunicación aparte de la verbal. Existe la semiología o la semiótica, que le permite a las personas comunicar verdades, comunicar comportamientos y sentimientos sin tener que expresarse por medio de la palabra hablada. O sea que nosotros pudiéramos rechazar a alguien sin necesariamente hacer algún comentario, sino con la mirada, con actitudes. La gente es inteligente por naturaleza y aunque no ha ido a hacer una maestría en semiología, sabe, entiende, percibe quién lo acepta y quién lo rechaza. Y existe el discernimiento de espíritu que le permite el Espíritu de Dios a la gente desarrollar capacidades y habilidades para descubrir lo que se mueve en el ambiente. Pero existe la psicología del sentido común, que no hay que ir a la universidad para estudiarla, solo hay que conocer el comportamiento humano para darse cuenta cuando algo no está bien o cuando uno es bienvenido o es bien recibido en algún lugar, en un grupo. La gente se da cuenta. Entonces usted tiene que aprender a aceptar a la gente. Yo acepto a alguien en una congregación donde no tengo ninguna responsabilidad ni compromiso de liderazgo. Cuando alguien llega y no hay asiento, yo le doy el mío. Si a mí hay que pararme a la fuerza para darle el asiento a otra gente, entonces a mí no me interesa el sacrificio de Cristo por la gente. Yo lo que ando buscando es una comodidad, es como estar yo en una zona de confort, en seguridad, donde me da igual lo que le pase al que está al lado. Porque hay que hacer cosas extraordinarias. Y cuando Jesús está apelando a que hubo un comportamiento inapropiado en la persona que cayó en el camino, el concepto bíblico del buen samaritano, Él está diciendo que la gente tiene que hacer cosas extraordinarias a la hora de tener empatía con el dolor de la gente. Y cada uno de los que trabajaban en el templo hicieron lo correcto de acuerdo a la ley, porque la persona estaba moribunda. Y ellos no podían tocar persona moribunda, porque el que tocaba a un moribundo ya se declaraba inmundo y no podía ir a ministrar al templo. Y ellos iban a su trabajo y tenían su compromiso.
Pero había alguien que no estaba en el templo y que no tenía ninguna responsabilidad y que era inmundo por naturaleza. Sintió compasión del que estaba en sufrimiento y se acercó porque no tenía la barrera de la religión. Porque la barrera de la religión hay que superarla para nosotros poder dejar ver a Cristo. Y cuando Cristo habla del buen samaritano, Él está haciendo ese análisis de cómo la barrera de la religión había establecido una normativa que alejaba a la gente del que estaba en sufrimiento, en el caso del que había caído. Pero el samaritano, que no tenía ningún compromiso con la religión y que no le iban a prohibir nada y que no le iban a decir que no podía ministrar, sino que era inmundo por naturaleza, él decidió abrir su corazón. Y Jesús nos está llevando a que abramos nuestros ojos, porque en una discusión en una ocasión con los discípulos, le dijo que si la justicia de sus seguidores no superaba la de los escribas y los fariseos, no entrarían en el reino de Dios. Y todavía la gente en las iglesias está diciendo que las mejores gente están aquí. No es verdad. Lo que debe pasar aquí es que nosotros superemos al bueno de afuera. Pero hay gente no creyente que tiene un comportamiento mejor que mucha gente de la iglesia. Y muchas mujeres sin conversa respetan más a su marido que las de la congregación, que algunas de la congregación. Y aquí no estamos hablando en ese concepto de salvación, sino de servir, de aprender principios y de vivir principios. Y de entender que tenemos que superar la religiosidad para nosotros poder abrirnos y aceptar a la gente como son y dar el chance a que el Espíritu de Dios lo transforme. El que está en el mundo no está salvo porque necesita a Cristo, porque las buenas obras no salvan a la gente, pero nosotros tenemos que reconocer cuando alguien tiene un buen comportamiento, sea creyente o no. Él está perdido, sin Dios y sin esperanza, porque no tiene a Cristo, y Él es la esperanza, y Él es el Salvador, y hay que recibir a Cristo como Salvador, pero tiene buen comportamiento. Y entonces Cristo está diciendo, si no superan los escribas y los fariseos, si no superan la conducta de la gente que está en el mundo, que está perdido, no entrarán en el reino de Dios. Porque la salvación produce transformación, o mejor dicho, el Espíritu de Dios produce transformación y establece el orden de Dios en nuestras vidas cuando hemos recibido a Cristo como Salvador. Y necesitamos, para poder integrar a la gente, nosotros tenemos que dejar que Cristo vea a través de nuestros ojos y que hable a través de nuestro cerebro, de nuestra lengua, que nuestras palabras Él la apruebe, que lo que nosotros decimos sea aprobado por Él. Si somos capaces de aceptar a la gente, entonces pudiéramos integrarlo, porque la gente necesita ser aceptado, porque si queremos liberar a la gente con nuestra fuerza, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo queremos transformar a la gente si no lo aceptamos? Si lo rechazamos. Porque le hacemos el análisis fotográfico instantáneo. Y se parece a la misionera, llena del Espíritu de Dios. Se acerca alguien a pedir agua y ella le hizo la fotografía espiritual. Y le dice, ya sé, tú estás llena de demonios y quien tiene sed no eres tú, son los demonios que están en ti. Esa fotografía espiritual, ese análisis certero, interesante, que un pecador tiene necesidad de comida o de agua y que no se la demos porque está poseído por espíritu de maldad. Aleluya. Que tanto conocemos la palabra que somos capaces de negar a Cristo. Y entonces el Espíritu de Dios, ¿cómo va a liberar y a transformar a la gente si nosotros lo rechazamos de primero, desde que lo vemos? ¿Cómo será libre esa persona que fue a pedir agua o comida a la casa
y que la hermana llena del Espíritu de Dios se lo niega porque esa persona está poseída por espíritu de maldad, ¿cómo va a ser libre? ¿De qué manera lo lograrás? Si no ha sido aceptada, si no está viendo a Cristo en nosotros, porque no lo portamos, sino que lo hemos enganchado en un sitio y cuando vamos a la iglesia lo tomamos. Y a veces lo tomamos llegando a la iglesia, porque en el camino a la iglesia pasan cosas en el camino. Aleluya. Y hay una expresión del Salmo 100, donde el salmista David dice que entren por sus atrios con alabanza. Cuando usted salga de su casa, deje de pelear con los hijos, con la esposa o con el esposo, porque usted va camino a la casa de Dios y vengan alabando a Dios. Entre por sus atrios con alabanza, con acción de gracia. Hay una disposición, hay algo que usted dispuso en su corazón. Voy a la casa de Dios. Comience a alabar a Dios, que usted viene para la casa de Dios. Y quieren milagros. Aleluya. Pero el primero de transformación. Bendito es el nombre del Señor. Y el Señor transformará en todas las áreas, en todas. Ese perfil de lucir como andrajoso o de lucir en pobreza, cuando el Espíritu de Dios transforma, guía, ayuda para que la gente pueda tener una mejor vida. Y los mismos hermanos de las congregaciones deben apoyarlo. ¿En qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo ayudar? Y la gente comienza a verse diferente, pero lo aceptaron. Porque fue sediento, fue necesitado, fue con toda la deuda del mundo, fue sin alimentos, su casa se caía, no tenía esperanza, pero se juntó con religiosos que no necesitan hacer ninguna obra para ser salvos y que no tienen que ver la necesidad de nadie. No conocen a Cristo. No saben dónde vive Cristo. Aleluya. Tenemos que abrir el corazón para que haya integración. Y el Señor transformará en todas las áreas. Y la gente podrá vivir diferente. Y las personas que venimos, que llegamos al Señor y que venimos de familia con mucha escasez, sabemos lo que el Señor ha hecho con nosotros, cómo le dio sentido a nuestras vidas. Aquellos que venimos de un mundo que produjo en nosotros marca y depresión, tristeza y dolor y angustia, y que llegamos a la iglesia acabado, y que habíamos perdido hasta el norte, el sentido de la vida, y el Señor le sopló vida. Sabemos lo que es llegar acabado, sin esperanza y avergonzado, sin poder mirar a nadie, con el temor de ser rechazado por los más santos, por aquellos que están conectados directamente con el cielo, con aquellos que han prosperado, que han alcanzado doctorado, maestría y grandes profesiones, que trabajan en empresas extraordinarias o que tienen su propio negocio de empresa y que no tienen la necesidad de mirar a nadie con ojo de misericordia. Aquellos que venimos y que llegamos a la iglesia acabado, sin razón de vivir, sabemos eso. Pero algunos ya lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado. Hemos olvidado de dónde Dios nos sacó y cómo llegamos desesperanzados. Como mi última carta era la iglesia. Era como el lugar donde si no llegaba, no seguía porque no daba más. Porque yo estaba como el niño que voció en la iglesia: Dios, ábreme la puerta. Era como el niño que cree que Dios vive en la iglesia y que la gente que van a la congregación tienen a Dios y que pueden ver la miseria de la gente y acercarse.
para que la bendición de Dios pase a través de ellos hacia la gente que están desorientados. Y aunque tienen necesidades materiales, como era mi caso, la principal era la espiritual. Y por ahí dicen que hay miradas que matan. Y es posible que alguna gente se haya muerto antes de entrar, porque la mirada que le dieron, al menos los que tuvieron contacto con él o con ella llegando a la iglesia, no fueron las mejores miradas. La reconciliación precede a la integración en una comunidad de creyentes, pero la reconciliación no se produce si no hay aceptación de la gente, para que pueda entender el principio que Cristo ha establecido de la justificación, de que somos declarados libres de culpas por Cristo, por medio del arrepentimiento, para que se pueda producir la restauración de la relación espiritual que Adán había perdido en el huerto del Edén. La integración requiere voluntad, pero requiere voluntad de la gente, pero de la iglesia. Cuando una congregación entra en una zona de confort, donde lo tiene todo, y que no necesita nada ni a nadie, y que con lo que están ahí se sienten satisfechos, están llenos, están rebosando, y cada quien está haciendo lo que puede hacer o lo que quiere hacer, porque ese sistema puede llevarnos a no tener el deseo de integrar a nadie. Por eso se requiere la voluntad. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que desea y rechazar lo contrario. Esa voluntad donde yo puedo aceptar lo que yo deseo y tengo la capacidad para yo rechazar lo que no deseo. Yo necesito tener voluntad para que algo pase alrededor de mí, para yo aceptar o para que Dios haga algo en mí o yo lograr cosas. Necesito la voluntad. Por eso forzamos a la gente para que estudie y no quieren estudiar. Queremos forzar a la gente para que sea cristiano y no quieren serlo. La Biblia dice fuérzalo, no fórzalo. Esforzarlo es darle las herramientas y allanar el camino para que lo torcido se enderece y no se salga. No es que a la fuerza. Se necesita la voluntad de la gente, pero si la gente tiene voluntad y nosotros no tenemos voluntad, no podemos integrar. Tiene que ver con la capacidad para esforzarse y desarrollar habilidades y para lograr objetivos, donde nosotros tenemos esa capacidad, nos esforzamos nosotros mismos, porque tenemos objetivos claros, cosas que queremos lograr, que están definidas, que van con nosotros, que van con el reino de Dios, que van con la revelación de la Escritura y con el llamado, que van con la obra del Espíritu de Dios, lo que el Espíritu de Dios realmente quiere ahora, en este tiempo y para nosotros. Disposición para hacer las cosas con excelencia. Para nosotros poder integrar a alguien, tenemos que tener voluntad. Y la voluntad es que va a llevar para que nosotros hagamos las cosas con excelencia. No con la mediocridad. No hacer las cosas como hacen los demás, que aplican la ley del mínimo esfuerzo y quieren lograr grandes cosas, pero están haciendo lo mínimo. Necesitamos la voluntad para la integración. La psicología también habla de la voluntad, que tiene que ver con la capacidad para aplazar recompensa. Eso se lo van a explicar en el Instituto de Liderazgo. Así que ahí usted analizará desde el punto de vista de la psicología.
Tiene que ver con la clave para conseguir los que nos proponemos, lo que se conoce como la joya de la conducta. La integración debe ser como la voluntad de la iglesia. Los creyentes, la comunidad de creyentes debe tener ese deseo de integrar a la gente para que el reino de Dios se pueda establecer y que ninguno de nosotros que dirigimos seamos indispensables, sino que el día que no estemos, las cosas funcionen normal. Parece que en el reino de Dios la gente como que se apega a las cosas o cree que en vez de Cristo son ellos. Bendito es el nombre del Señor. Y el indispensable es Cristo. Y los seres humanos somos pasajeros. Y el éxito de la iglesia depende de la capacidad que tenga una comunidad de creyentes para integrar a la gente. Para que cuando falten los incumbentes, todo siga funcionando normal, como que nada ha pasado. Porque Dios es indispensable. Y Él ha llamado seres humanos mortales para que asuman la responsabilidad del reino de Dios en la tierra, dirigidos y gobernados por el Espíritu Santo. Eso lo entendí cuando pude entender lo que hizo Cristo cuando fue a la cruz. Va a la cruz. La Escritura dice que nos compró a precio de sangre, habiendo hecho un gran sacrificio extraordinario, y levantándose de la tumba, asciende al cielo y deja la iglesia que Él compró con su sangre en manos de los discípulos, con todas las debilidades del mundo. Bendito es el nombre del Señor. Si somos capaces de entender lo que Cristo hizo, entonces nosotros seríamos capaces de abrirnos para que las cosas sean conforme al diseño de Dios. La integración tiene que ver con los líderes, pero también tiene que ver con el pueblo. Los líderes que presiden la comunidad de creyentes y los ministerios, igual que la gente, porque la gente tiene temores a integrarse, pero se inicia desde el que está en el liderazgo, con el deseo, en la posición de liderazgo, con el deseo de que la gente aprenda a hacer lo que nosotros hacemos. Aleluya. Con el propósito de que crezcan, pero también con el propósito de que cuando nosotros no podamos o no estemos para hacerlo, ellos lo hagan y lo hagan mejor que nosotros. La ventaja que tenemos es lo que hemos aprendido en el camino. La gente que podemos instruir tienen una ventaja, que le enseñamos lo que hemos aprendido, más lo que ellos saben y saben más y le va mejor. Bendito es el nombre del Señor. Lo que estoy diciendo es que ha de suponerse que la gente que nos sustituye a nosotros en el ministerio tiene que irle mejor que nosotros. Aleluya. Porque tienen una base que muchos de nosotros no tuvimos cuando comenzamos. Y no es lo mismo hacer su casa encima de la casa de la mamá que hacer la casa desde abajo, con la zapata. No es lo mismo hacer un anexo en un sitio que nos dejaron o hacer crecer algo que ya camina. Bendito es el nombre del Señor. Con el propósito de que puedan hacerlo bien, con excelencia para el reino, debemos ser capaces de abrir nuestros corazones, de tener voluntad para integrar a la gente. Si no hay integración, el concepto iglesia no existe.
Porque el concepto de iglesia no es centralizar las cosas, sino descentralizar las cosas. No es hacer las cosas siempre para que la gente esté ahí escuchándonos, sino es hacer las cosas para que un día ellos hagan lo que estamos haciendo. Y ese es el concepto de Cristo como iglesia. Quizás algunos van a decir que no tienen el llamado para ser maestro. Es posible que alguien diga eso. Pero si tiene llamado para liderar algo, tendrá las habilidades y las capacidades para enseñar a alguien que te sustituye en lo que tú haces. Y si no, es mezquindad. Por eso, en eso del concepto de la guerra por los talentos o guerra por el talento, la gente se nutre de lo que han sido formados en otro sitio, porque ellos no son capaces de desarrollar habilidades y capacidades en la gente, sino que andan buscando quién está preparado en otro ministerio y siempre viven buscando gente de otras iglesias y no son capaces de ganar al que esté en el mundo perdido, sin Dios y sin esperanza, para traerlo al reino de Dios, educarlo, formarlo y enseñarle a servir. Bendito es el nombre del Señor. Es como cuando la integración tiene que ver como cuando usted se casa y usted tiene la responsabilidad de introducir a su esposa o esposo en su familia. Usted requiere de la voluntad suya para integrar, de la voluntad de la pareja y de la voluntad de la familia para aceptar. A veces nosotros no queremos integrar la pareja a la familia. Y por mucho que la novia o la esposa quiera, cerrado, porque no estamos interesados. O a veces queremos integrar, pero la pareja no quiere, que está reservada. O a veces quieren ambos, pero la familia es cerrada. Entonces se necesita la voluntad de ambos. Pero hay una cosa, y es que muchas veces se puede motivar para que la gente vea que es atractivo lo que sigue. Y gente que son pasivos comienzan a sentirse como que el ministerio es atractivo, como que servir a la iglesia es bueno, como que integrarse en el ministerio. De ahí es que el apóstol Pablo está diciendo que buena obra desea el que anhela ser obispo, ser pastor o ser líder de una iglesia. Buena obra desea. Y si la Biblia dice que algo es bueno y yo impido que eso sea bueno en la gente, yo estoy contrario a la Biblia. Yo estoy contrario a los principios y a lo que Dios ha establecido. Es bueno que alguien quiera ser pastor, que alguien tenga el deseo de sustituirme o de apoyarme en el ministerio. Es bueno, dice la Biblia. Es agradable, es un buen deseo. Es correcto que alguien quiera tocar el instrumento o que alguien quiera participar. Es bueno. Y el que lo impide es malo, contrario a la Escritura, porque el deseo es bueno. La gente necesita preparación, pero el deseo es bueno y hay que aprobarle el buen deseo a la gente. Y luego la gente con voluntad se preparará y el Espíritu de Dios va a hacer la obra. Y la iglesia está en capacidad o debe estar en capacidad de formar a la gente para la obra del ministerio. Todo el que quiere debe ser formado para poder crecer y que el reino de Dios sea establecido. Se requiere la receptividad de los líderes con capacidad para desarrollar habilidades en el pueblo y receptividad de los creyentes, que los creyentes sean receptivos, pero que los líderes seamos capaces de aceptar y de querer y que el pueblo, todos nos involucremos. Yo quiero y alguien quiere.
Y la gente que ya ha sido reconciliado con el Señor y que tenga capacidad de desarrollar capacidades y habilidades, es darle la oportunidad. Eso es integración. La receptividad tiene que ver con la capacidad de una persona para percibir estímulo del exterior. Es estar abierto a recibir nuevas ideas. Si bien es cierto que las Sagradas Escrituras nos ha establecido la pauta de la dirección y las predicaciones, hay ideas que se pueden implementar para tener éxito en el desarrollo de algún ministerio. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Mientras estaba ministrando al pueblo, su suegro Jetro lo visitó y le dio ideas. ¿Alguien está aquí hoy? Le dio ideas. No fue a enseñarle cátedras espirituales, sino fue a enseñarle cátedras de liderazgo. Y le dijo: Moisés, mi hijo, yo estoy aquí, tú no me has visto, tus hijos no te han visto, tu esposa no te ha visto, y tú estás cansado y gastado. Lo estás haciendo solo. Yo tengo una técnica que enseñarte. ¿Y qué? Lo escuchó, consultó a Dios y Dios se la aprobó. Y después usted me dirá quién era Jetro. Y me va a decir si era hebreo también. O si era amigo o hijo del sacerdote Melquisedec. Usted me va a contar eso. Hacemos el análisis. ¿Por qué? Porque para integrar hay que tener la capacidad. Eso es lo que se conoce, hoy se habla mucho de open mind, pero no es el concepto de mente abierta como para aceptar lo impuro, lo que es contrario a la Escritura. No, es para escuchar el consejo oportuno que nos permite tener éxito en el ministerio, sin prejuicio. Y el estilo, la marca, que guiados en el Espíritu de Dios conforme a lo que a cada quien repartió el Espíritu de Dios, pueden implementar la gente que se involucran en el ministerio. Y Moisés estuvo agradecido de Jetro por aquello del consejo oportuno, porque él descentralizó el ministerio. Y ahora Moisés podía descansar y resolvía los casos como si fuera el Tribunal Constitucional o Suprema Corte de Justicia. Ya le llevaban los casos que no se podían resolver abajo. Aleluya, aleluya. Moisés tenía en el pueblo gente con capacidades y habilidades y él estaba haciendo el trabajo de ellos. Y le dio la oportunidad, integró en la administración y en el liderazgo la gente y descansó. Y el trabajo ahora se hacía en equipo. Lo que pasa es que Moisés todavía no había entendido que Dios es un equipo en sí mismo. Y eso es lo que establece las Sagradas Escrituras, que se conoce en la teología como la pluralidad de Dios y la singularidad de Dios. Dios es uno en esencia y naturaleza. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una misma voluntad, una sola sustancia. Pero es un equipo en sí mismo. Aleluya. Y esa es la dinámica que la Sagrada Escritura ha establecido sobre el reino de Dios, sobre la comunidad de creyentes o iglesia. Y eso solo ocurre cuando hay una integración. Moisés tenía gente que se estaban oxidando. Aleluya. Aleluya. Pero hay que ser receptivo. Estar abierto a las ideas. La receptividad desarrolla conexión y elimina la actitud pasiva. El concepto de actitud pasiva en el pueblo de Israel, dice la Escritura,
que estaban tan pasivos que decían, Dios no va a hacer bien ni mal. Aquí estamos bien y vamos a echar para adelante, que todo esté en orden. Una actitud pasiva, Dios no va a hacer bien, Dios no va a hacer mal, Dios nos dejó esto, que nosotros echemos para adelante y vamos a hacerlo. No funciona. Dios está al control. Aleluya. Y Él tiene poder. Y Él transforma por medio de su Espíritu Santo. Y la gente va a recibir dones y ministerios en la misma medida que oramos para eso, pero dejamos que la gente se desarrolle. Si no pasara eso, hay problema. Por eso necesitamos la receptividad que produce conexión con la gente. Porque el Espíritu de Dios va a transformar la mentalidad de los creyentes. Va a fomentar el liderazgo de servicio. Es el Espíritu Santo que lo hace. Porque el liderazgo que no es de servicio es cuestionable. Porque en la iglesia no se hace no se hace otra cosa que no sea servir a través del ministerio. Y ese es el concepto. Malinterpretado por la política, pero el concepto de liderazgo es de servicio. Porque lo político, el pueblo le da la oportunidad para hacerlo. Y es para que le sirva a ese mismo pueblo. Dios nos pone en el ministerio para que le sirvamos a la gente. Que se fomente el liderazgo de servicio, pero que se haga con ejemplo. La mentalidad abierta a la obra del Espíritu Santo, a las recomendaciones y análisis libre, teniendo capacidad para escuchar y para analizar aquello que es bueno, que es viable y que no nos afecta. Tener capacidad para la autoevaluación. Una iglesia que no reconoce cuando está caída, un creyente que no reconoce cuando ha tropezado, cuando está lejos de Dios y cuando su situación es pecaminosa, es un fracaso en términos espiritual. Porque cada uno de nosotros debe estar consciente cuando hay algo que no está bien dentro de nosotros. Igual cuando estamos haciendo algo que no está bien, tenemos que reconocerlo. Capacidad para autoanalizarnos, para evaluarnos. Para que una iglesia pueda integrar a otras personas, tiene que dejar el miedo y tiene que generar la seguridad en Cristo. El miedo, que es natural en el ser humano, aunque hay gente que son miedosa por naturaleza. Y dice el salmista que el Señor se había llevado todos sus temores. Él primero está identificando que había en él temores. Dice, el Señor se llevó mis miedos. Porque cuando nosotros somos miedosos, no dejamos que la gente se acerque. Porque nuestro miedo genera barreras entre la gente. Los miedos hacen que la gente se adueñe de las cosas y se sienta propietario, se siente indispensable. Y la obra de Dios y el ministerio no es así. Aleluya. Hay que trabajar los miedos para poder integrar a la gente. Hay que tener seguridad en Cristo, que lo que somos lo somos por Cristo, por su misericordia. Nuestra esperanza está en Él. De Él dependemos, para Él vivimos y hacemos aquello que Él quiere que hagamos en el lugar donde Él decide que lo hagamos. Eso genera seguridad en Cristo. No seguridad porque yo sea pastor. No, mi seguridad debe estar en Cristo. No en la gente. Porque entonces entra en competencia con Cristo. Y el que entra en competencia con Cristo tiene dos alternativas. O que choque con Él o que le caiga encima. Y la palabra habla bien claro. Si choca con Él, te desbarata. Y si te cae encima, te desmenuza. Él es el dueño de la obra. Él compró a precio de sangre la gente. Y nos ha llamado para que le abramos el corazón, la puerta de la iglesia a la gente para que sean salvos. Y los que están, que se desarrollen libremente haciendo aquello que nosotros hacemos. Para que la gloria de Dios se manifieste. Bendito es el nombre del Señor.
No nos conformemos con lo que hemos vivido hasta ahora. No se conforme con lo que usted ha vivido hasta ahora. Deje que el Espíritu de Dios lo mueva. Deje que el Espíritu de Dios le hable. Deje que el Espíritu de Dios implemente a través de usted cosas extraordinarias para bendecir a la gente. Deje que la gente haga lo que usted hace y no sea mezquino como el maestro de la universidad que siente que compite con los estudiantes cuando salen al mercado y le enseña mediocremente para que no sepan más que él. El reino de Dios no funciona de esa manera. No es asunto de competencia. Es asunto de que el reino de Dios se expanda, que la gente sea salvo, que los se desarrollen, que tengan dones, que tengan ministerio, que en el lugar donde estemos, allí el Señor nos use para bendecir a otro. Que nosotros seamos el canal de bendición. Y muchas veces los movimientos son desarrollo. ¿Qué dice Jesús acerca de este concepto? Dice, después de estas cosas, designó el Señor también otros 70. La comisión de los 70. Decidió enviar gente a predicar la palabra. Y eligió 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Vayan. Ustedes saben que hay un concepto del profeta de transición, que es Juan el Bautista, que quien transiciona la ley a la gracia y que fue quien preparó el camino del Señor. Pero aquí observamos que el Señor está mandando, va a ir a una ciudad y antes de ir a la ciudad mandó 70 personas para que fueran a anunciar el reino de Dios y mantuvieran a la gente en alerta. En alerta, para cuando Él llegara ya la gente tuviera una palabra de avance. Para que la obra fuera extraordinaria, porque el cielo no improvisa. El cielo tiene todo planificado. Si los creyentes improvisamos de manera considerable y tiramos aventuras, pero las cosas de Dios están planificadas, están en orden. Y Él sabe cómo deben funcionar las cosas. Y Él enciende los motores para que las cosas sean motorizadas. Y ese es el concepto. Cuando el Espíritu de Dios nos está guiando a hacer algo. Cuando lo hacemos nosotros, lo hacemos como humanamente. El alcance es menor cuando el Espíritu de Dios nos está guiando a hacerlo, porque es como cuando estamos motorizados. La velocidad tiene que ver con esto, la capacidad y el alcance. El Señor sabe y da los pasos certeros. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Yo quisiera que haya más gente para enviar, le dice. Porque la necesidad del mundo es extraordinaria. Y eso es fácil. Es fácil. Cuando usted llegue a su casa, párese en el sector donde usted vive o en el edificio donde vive e investigue cuántos creyentes viven. Si viven 36 familias o 40, 60 familias en el edificio donde usted vive, en su vecindario, en su comunidad, investigue cuántos creyentes hay. Eso significa que la cantidad de inconversos le dice a usted que la obra es grande. Y que una iglesia grande no es la que tiene mucha gente. Una iglesia grande es la que mide la cantidad de personas que viven alrededor en su comunidad y tiene la mayoría congregados. No aquella que tiene números. Hay mucha necesidad. Y entonces Jesús está viendo la necesidad que hay y le está diciendo a ellos que ellos se involucren en la necesidad. Que esos 70 no se sintieran conformes con que ellos lo van a hacer y ellos van a estar al lado del Señor y se acabó. Como los discípulos que tomaban una actitud hostil con la gente que se quería acercar al maestro y con los muchachos. No, aléjense. Jesús está tratando de que los mismos creyentes entiendan que necesitan más personas para hacer el trabajo y que ellos lo pidan. Que la iglesia pida. Necesitamos líderes
Que la misma iglesia diga, necesitamos pastores asociados. Que la misma iglesia diga, necesitamos más líderes, necesitamos que más gente se convierta. Que la iglesia ore para que se involucre. Porque si no ora, cuando la gente llega, siente que Dios se la está imponiendo. Y hacen resistencia. Y entonces le dice, oren. Ustedes que lo estoy enviando, ustedes se darán cuenta que es tan grande la obra que ustedes no van a dar abasto. Entonces ustedes deben pedir que Dios añada más al grupo. Bendito es el nombre de Dios. Sí, vayan y hagan el trabajo. Y le decía, la mies, la verdad, es mucha y los obreros son pocos. Pocos obreros. Pocas personas que son capaces de cosechar, en este caso de llevar la palabra y atraer a la gente a Cristo, formarlo en la palabra para que pueda crecer. Lo que ocurre es que el Espíritu de Dios primero nos revoluciona internamente, transforma nuestro espíritu y nuestras mentalidades y sana áreas del corazón y de las emociones, establece su orden para que nosotros podamos ver las cosas como se ven en el cielo. Bendito es el nombre de Dios. Si nos enfocamos viendo las cosas desde el punto de vista humana, ofreceremos resistencia. Le dice, oren, involúcrense. Hay necesidad de obreros, porque la mies es mucha. Deberíamos estar pensando cómo vamos a orar ahora. Si queremos integrar a la gente, ¿cómo vamos a orar? En 2 etapas. Nuestra oración en ese sentido, que los que ya están se integren y que nos capacite el Señor para tener espacio y disposición de alcanzar a los perdidos y que vengan más sin conformarnos. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y le dijo, pídanle al Señor de la mies. Dice, no nos adueñemos de esta mies que no es de nosotros. Aleluya. Esto tiene un dueño. Ruéguenle a ese Señor que compró la iglesia a precio de sangre para que Él nos capacite para integrar a los que están y que traiga los nuevos obreros que alcanzarán la comunidad para salvación. Al dueño. Cámbiese el chip. Cristo es el dueño. Pero el dueño aún de su propia vida. Pero dueño aún de lo que usted posee, de lo que usted tiene. Y el día que usted entienda eso, usted vivirá mejor y tendrá más. Porque la gente que sabe que lo que tiene no es de él, sino de Dios, vivirá mejor y tendrá más. Porque al entender el concepto, no se adueña de nada en la tierra. Que ni siquiera ustedes saben cuándo se van a ir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el afán? ¿A qué me aferro? Sino a Cristo, para que su gloria se manifieste. Y Él es el dueño de la obra. Y Él es el dueño de tu vida, porque Él pagó un precio por ti. Y Él también ha salvado a los que están fuera. Ojo con eso. Que hay gente que está enseñando en la iglesia que cada vez que alguien va a ser salvo, Cristo se sacrifica. Eso no es bíblico. Ya Cristo lo salvó. Dele chance a que el Espíritu de Dios trabaje en su cabeza para que entienda eso. Ya Cristo lo salvó, pero ellos no lo saben. Y usted debe decirle que ya Cristo lo salvó y que deben venir a Cristo, que deben aceptar la salvación. ¿Qué? ¿Es que Cristo lo va a salvar a cada uno cada vez? ¿O fue que ya lo salvó? La gente lo que necesita es aceptar la salvación que ya Cristo compró a precio de sangre. Bendito es el nombre del Señor. Y el anuncio de nosotros es decirle a la gente que ya Cristo lo salvó y que deben aceptar esa salvación. Y que nosotros debemos integrarnos entre nosotros. Deme un par de minutos hoy, que hoy es el primer domingo. No le dé mente a eso. Bendito es el nombre del Señor.
Permítame leerle un texto que hemos manejado últimamente aquí, en la oración de Cristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Mire, Cristo ya oró por nosotros y por lo que nosotros le vamos a predicar. Dice, no solo te pido por ellos, sino por los que van a creer. Ahora quienes tenemos que orar para esa gente somos nosotros, porque ya Él oró por nosotros y por los que van a creer. Oró por nosotros al orar por los discípulos. Lee el texto conmigo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Alguien es capaz de hacer efectiva la oración de Cristo? Aleluya. Sea capaz de hacer efectiva esa oración, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces oró y le dice a los creyentes, ustedes tienen que hacer una obra, y es que ustedes tienen que integrarse en la obra del ministerio e integrar a los demás y responder a los mismos intereses en unidad, porque de esa manera la gente va a creer que yo lo he enviado. Y hay gente que está cuestionando si Cristo nos envió. Y algunos en la congregación están cuestionando si Cristo envió a alguien, a sutano o a mengano. Y tiene que ver con la capacidad de unidad que tienen. Porque hay gente que marcan para dividir, no lo envió Cristo. Lo que marcan para unir, lo envió Cristo. Es fácil de conocer. Y no hay que cuestionar, la palabra ha sido revelada. El que viene en nombre de Cristo une, pero no une por medio del pecado, sino por el Espíritu de Dios. No une buscando beneficios personales, ni con estrategias humanas, sino con el Espíritu de Dios, de acuerdo a la normativa de la palabra, de la revelación que nos ha sido dada. Permítame concluir hoy. Bendito es el nombre del Señor. Para que los creyentes se sientan identificados con la casa, los líderes deben tener empatía con la gente. Si los líderes de la casa no tienen empatía con la gente no se va a sentir identificado. Y yo hablo del concepto de una persona que pertenece a una congregación X o Y, cual fuere, y va a esa congregación, pero no siente que es parte de la congregación. No se involucra en nada. No siente que lo toman en cuenta, aun cuando tiene disponibilidad, pero no siente que la gente lo ama. No siente como que parte de los hermanos. Inclusive tienen años y no conocen a nadie, nadie lo conoce. Necesitamos tener empatía. La integración requiere que todos tengamos disposición de integrar. Todos, el pueblo, los líderes, todos tenemos que tener deseo de que la gente se integre. La reconciliación abre la puerta de entrada para la familia de la fe. El que se ha reconciliado con Cristo, nada impide que sea parte de la familia de la fe. De ahí es que cuando el evangelista tiene la oportunidad de confrontar a alguien que está leyendo la palabra y él cree y recibe a Cristo, él le pregunta, tesorero de Etiopía, del reino de Etiopía, que tiene un encuentro con el evangelista Felipe, y él le dice, aquí hay agua. ¿Hay algo que impide que yo sea integrado en la familia de fe? Aquí hay agua. Yo creo lo que dice Isaías 53, que él fue molido por mis pecados. Yo me arrepentí. ¿Hay algo que impida que yo sea integrado en la familia de fe? Y entonces, nada, no hay nada que lo impida. Eso es lo que establece la palabra. Había disposición en el evangelista.
de no solo dar la palabra e irse, sino integrarlo a Él en la familia de fe, que donde quiera que Él llegare, Él esté en capacidad de dar a conocer la verdad de Cristo que había sido revelada por el Espíritu Santo a través del evangelista. Así que la reconciliación es que abre la puerta. Y la empatía es la capacidad de percibir las emociones y sentimientos de otras personas, basados en el reconocimiento de otros como similar y con capacidad de hacer juicio. Eso es empatía. Cuando usted me acepta como yo soy, cuando yo lo acepto como usted es, cuando yo sé que usted tiene capacidad de pensar. Y ahí está la diferencia entre la religión y Cristo, que Cristo no lleva a la gente muerto con venda puesta, sino que Cristo le quita la venda y guía a la gente con los ojos abiertos. La gente tiene capacidad de pensar, de análisis, y no podemos integrar a la gente pensando en que tienen que hacer la cosa en el cuadro en que nosotros hemos estado haciéndola. Porque la gente tiene capacidad para pensar, tiene capacidad para hacer cosas, y la gente tiene capacidad para ser ellos, lo que produce identidad en la gente, a partir de Cristo, que es el referente. Necesitamos tener empatía con la gente que puede pensar, y podemos integrar a alguien que sepa pensar, porque las religiones que andan buscando gente que no piense, Cristo anda buscando gente que puedan pensar, que se dejen guiar por el Espíritu de Dios y que puedan percibir. Bendito es el nombre del Señor. Y la Escritura dice que tenemos la unción del Santo. O sea que la unción que yo porto, la portan ustedes. Y lo que yo digo, el Espíritu de Dios le dice si es verdad o no, si tienen la unción del Santo. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Porque no es solo lo que nosotros decimos, es lo que el Espíritu de Dios está confirmando en aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y aquellos que saben cuando no estamos bien o cuando sí estamos bien. Porque el Espíritu que está en nosotros también está en la gente. A mí me gusta que la gente sepa la cosa de primera mano por mí, antes que el Espíritu se la revele. Porque eso es confianza. Eso es confianza. Cuando usted tiene confianza, usted no espera que el Espíritu de Dios le revele, sino usted abre su corazón y lo dice. Porque el Espíritu de Dios lo sabe. Y como yo sé, yo también sé que el Espíritu de Dios da a conocer cosas. Aleluya. El Espíritu de Dios es universal y está en todos los creyentes. Y va a usar a la gente de diferente manera en la comunidad de creyentes. Y lo que nosotros sabemos, la gente lo sabe. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y como nosotros sabemos lo de ellos, ellos saben lo de nosotros. Porque el Espíritu revela. Y la gente conoce. Ahora el que es líder y no recibe revelación y no sabe lo que está pasando, sigue ciego y cree que la gente no sabe lo de ellos. Papá, el Espíritu de Dios, la Escritura habla de la unción del Santo que tienen los creyentes. Y el Señor le hace saber a la gente, como también nos hace saber a los líderes. Aleluya. Permítame concluir con el texto que veremos cuando nos volvamos a juntar, pero quiero dejárselo, al menos algunos textos para que puedan leer algo con relación a este tema. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno como superiores a él mismo. Dice, antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Póngase de pie y vamos a orar. Y le dejo esa palabra. Gracias. Y de paso vamos a orar por la mesa que va a ser servida. Que cuando servimos la mesa nos estamos diciendo que somos capaces de aceptarnos unos a otros y que somos capaces de tolerarnos unos a otros de la misma manera que ingerimos el cuerpo de Cristo y que aceptamos que su sangre ha sido derramada para perdonar nuestros pecados. Señor, gracias en el día de hoy. Yo sé que hace cosas extraordinarias en el pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta casa. Establece tu orden en esta casa. Muestra tu gloria. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.